entraban 40 o 50. 51 tenían que esperar. Hizo una universidad privada, se ofrecía esa carrera, trasladarse a la ciudad. Arancel, carreras cerradas, investigación prácticamente abandonada, salvo en algunas disciplinas científicas. Entonces justamente se va a recuperar la investigación, se van a comenzar a abrir carreras. No se puede hacer todas de golpe, porque justamente vos necesitas presupuesto para poder financiarlas, porque vos no solamente la decisión de decir abro una carrera, sino después la tenés que sostener en el tiempo y por lo tanto requiere niveles de planificación. Se vuelven a llamar a los concursos y se va a conformar el Consejo Interuniversitario Nacional. Ese Consejo Interuniversitario Nacional son los rectores de todas las universidades nacionales, que van a coordinar determinadas políticas universitarias. Esto luego se va a expresar en redes de decanos o asociaciones de facultades de arquitectura, asociaciones de facultades o carreras de diseño, que a su vez en nuestra casa, en ese sentido, tiene una fuerte movilidad a través del Grupo Montevideo, de congresos, de prácticas, de concursos de estudiantes, de programas de movilidad estudiantil que se han ido desarrollando durante estos 3 décadas. Esa universidad de los 80, en la década del 90, se va a sancionar una ley de educación superior. Ley de educación superior con fuerte rechazo de la mayoría de las universidades nacionales, con fuerte rechazo del movimiento estudiantil, con fuerte rechazo de los sectores docentes y de las comunidades universitarias. Se van a crear nuevas universidades y esta ley de educación superior, que solo tuvo una reforma en 2 de sus artículos en el mes de octubre del año pasado, es decir, estuvo vigente durante más de 20 años, ¿no? Da la posibilidad del arancel, limita la conformación de los organismos estudiantiles y por otro lado no garantiza el funcionamiento. Y se van a crear nuevas universidades que van a ser las universidades del conurbano. Acá nosotros recuperamos algunos textos de la época que salían en nuestra prensa local, en este rechazo que tienen hacia la ley de educación superior que podía y que daba la posibilidad del arancelamiento. La reforma sancionada el año pasado, en octubre del 2015, justamente anula la posibilidad del arancelamiento en las carreras de grado. Otra de las características que va a tener esa reforma de los 90 va a ser el surgimiento de los posgrados de manera bastante importante y el arancelamiento de los mismos. Los posgrados van a ser carreras de especialización, carreras de maestría y carreras de doctorado. Y acá recuperamos algunas acciones que se llevan adelante en ese momento. Una de las características que tiene esa ley de educación superior justamente es el carácter reglamentarista, es decir, a diferencia de la primera ley de Avellaneda, que era una ley solamente de 5 artículos, esta es una ley excesivamente reglamentarista que quita los márgenes de autonomía y a su vez crea otras instituciones que van a ser la acreditación de las carreras. Las carreras que ustedes han elegido son carreras acreditadas por la CONIAU. Hay un organismo que evalúa y acredita esas carreras. Va a ser sancionada justamente en esta ley de educación superior. Como les decía, no ha habido el consenso suficiente para avanzar en la modificación central de la ley, que por otro lado debe garantizar niveles de autonomía, y en este sentido también la ley tiene un artículo que ustedes deben conocer, amigos, familiares, que estaba vigente hasta ahora.
era un artículo en la ley que te explicaba o se sancionó en ese momento para las realidades de dos universidades, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata, y específicamente para las carreras de medicina. Ustedes deben conocer a alguien que ha estado haciendo el ingreso en La Plata hasta el año pasado, donde ese ingreso era sumamente selectivo en ese sentido, y bueno, la ley de 1995 le daba la posibilidad a las universidades que tenían más de 50.000 alumnos, en ese momento solamente eran La Plata y la Universidad de Buenos Aires, que podían fijarse sus propios mecanismos de ingreso. Esta universidad, como lo ven acá, a través de estos artículos y otros, en las asambleas universitarias, hizo una acción judicial de rechazo a determinados puntos de la ley. Por lo tanto, no actualizó su estatuto universitario y recién lo hizo hace 2 años, donde define, por otro lado, el carácter de irrestricto del punto de vista de su ingreso, que es el ingreso que ustedes tienen, en ese sentido, y la gratuidad de los mismos, y por otro lado, lo que también plantea, incorpora la participación del personal universitario. Es decir, claramente la Universidad Nacional de Mar del Plata, digamos que tiene una normalización de 30 años, adscribe a un modelo de universidad pública, reformista, cogobernada, con ingreso irrestricto. Bueno, en este hora y pico hicimos un recorrido desde el mundo medieval, pero claramente focalizado en la historia nacional, y lo que intentaba yo hacer era contextualizar qué pasaba en el afuera, porque eso, lo que sucede en el afuera, que no es afuera, tiene consecuencias adentro de la universidad. Por eso yo marqué claramente el eje universidad-democracia. La autonomía se da siempre en los gobiernos democráticos, la vinculación hacia la investigación, el carácter de una universidad pública, gratuita, de excelencia, y hoy en la universidad se va desarrollando una nueva mirada de la extensión que tiene que ver con las prácticas sociocomunitarias, con el compromiso universitario, que en ese sentido nuestra facultad, ustedes cuando recorren sus aulas, o los talleres, o cuando dialogan con los docentes o ven las convocatorias de estudiantes, también van a ser invitados a participar también en esos proyectos sociocomunitarios. Les quiero decir muchas gracias, dudas que tengan en ese sentido, agradecerle al equipo de ingreso por convocarme nuevamente a participar del mismo y invitarlo a este recorrido.